La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro. Hola amigos, soy Modesto Montoya, director y conductor del programa Encuentro con la Ciencia, un programa que promueve la ciencia, la tecnología, la educación y la innovación a través de entrevistas con sus protagonistas. La ciencia es una actividad que busca acercarse a la verdad de los hechos, a los hechos mismos, no a leyendas, y lo más que se pueda con personas que han estudiado los casos de manera seria. En esta oportunidad vamos a tratar el tema del encuentro de Francisco Pizarro con los habitantes del valle, que ahora le llaman Lima, el valle del Rímac, que entiendo pues que había ya bastante gente, o canales, huacas, etcétera, una actividad muy intensa. Y ahí llegó Francisco Pizarro. Ahora se dice que eh, Pizarro fundó la ciudad de Lima. Nosotros pensamos que la palabra no es correcta, puesto que uno funda una ciudad en un lugar donde no hay gente, en la arena, en el desierto, pero aquí había gente, había barrios, huacas, etcétera. Sobre este tema vamos a hablar con el historiador, el doctor Valdemar Espinosa, profesor de la Universidad Ricardo Palma, quien ha estudiado este tema con bastante acuciosidad. Estimado doctor Espinosa, buenas tardes, ¿cómo está usted? Buenas tardes. Con mucho he aceptado esta conversación con usted. Así que podemos comenzar. Muy bien, la pregunta es, ¿de dónde viene, cómo se originó esta estatua, este monumento o como se llame, que fue desplazado hacia el lugar de la muralla y ahora ha regresado cerca a la municipalidad de Lima? ¿Usted conoce la historia de ese caballo y de su jinete? Y es muy interesante este episodio de nuestra historia limeña. Esta data de casi un siglo ya, cuando Lima se preparaba para celebrar su cuarto centenario de fundación, sucedieron cosas muy curiosas y desagradables. Por aquella época vivía en Norteamérica una arquitecta y escultora cuyo nombre era Cady Romsey, Romsey, más o menos de Boston, de por ahí. Ella admiraba mucho la historia mexicana y apasionada por la historia de los aztecas y también por la historia de la conquista de México. Ella fue la que se propuso a la ciudad de una estatua ecuestre de Hernán Cortés para que fuese colocada en la plaza principal, que le llaman allá en México. Con mucho tiempo ofreció públicamente y resultó con una respuesta que la desencantó. El municipio de México le agradecía, pero sobre todo le rechazaba la estatua porque ellos no admitían la presencia de Hernán Cortés, aduciendo varios argumentos, como el de fondo, por ejemplo, que fue un hombre muy eh, abusivo pues, con los indígenas, a quienes no respetaba, maltrataba y hasta mejor él, la Municipalidad de México, rechazó el obsequio. No quiso recibirlo, ni siquiera agradeció. Cerró la correspondencia por razones pues, de sociología histórica, temática histórica. Ante esta realidad tan amarga,
La escultora no supo qué hacer, pero se le vino de inmediato a la cabeza de que la U de Lima celebraba su cuarto centenario el, el 6 de enero de 1935 e inmediatamente cursó comunicaciones ofreciendo el regalo de esta escultura rechazada por México, porque no, en México no podían escuchar el nombre de Hernán Cortés, por considerarlo un hombre maligno, nefasto. Seguro, y justamente por la verdad es que no, la noticia llegó a Lima de regalo, el municipio de Lima, sin pensarlo dos veces, lo admitió totalmente con los brazos abiertos e inmensa alegría. Eh, y llegó al Perú la estatua de Hernán Cortés que había hecho ella, llegó al Perú con el nombre de... Ese era un engaño muy feo, ¿no? De hacer una estatua que no reciben los mexicanos y ahora lo envían. Pero esa noticia que llegó la noticia a Lima, los historiadores, las personas cultas, estudiosas, no estuvieron de acuerdo con recibir la imagen de Hernán Cortés como hombre cambiado de Francisco Pizarro. También se lo debía rechazar por las mismas razones, decían ellos. Pero acá no se lo rechazó, sí le agradeció. Y muy pronto llegó el, el, la estatua por mar. Hubo tiempo de traerlo, dejarlo aquí. Eh, Eso sucedió en 1535, 34, 35. Y como entre los historiadores y la gente culta, no reinaba entusiasmo, no les gustaba ver este cambio de cosas. Pero el alcalde de aquella época se inmutó, sino que más bien con grandes palabras resonantes agradeció a la gringa, a la norteamericana, por este oportuno regalo. Llegó al Callao y del Callao lo trasladaron a Lima. Y en Lima ya tenían elegido el lugar donde lo colocaron fue la Plaza Mayor, pero no en la misma Plaza Mayor, sino en la escalera que da acceso a la catedral, en la fachada central de la catedral, en la escalera, ahí habilitaron un pedestal, alto pedestal, y en cuyo último peldaño colocaron con cables la estatua de Hernán Cortés, ahora llamado ya Francisco Pizarro. Siempre hubo conversaciones negativas contra esto. No era posible que en el Perú se levante, incluso destruyendo el piso de la fachada de la catedral para colocar ahí el monumento mirando a la Plaza de Ambra. Sin embargo, eh, pasaron los años, no desapareció nunca de la idea de los limeños que es que eso no era un homenaje serio. Pero pasó el tiempo, se olvidaron, se olvidaron del hecho, pero siempre pensaban y conversaban
entre enemigos, que era pues un disparate lo que había hecho, hacer esas condiciones. Ahí está llamada Francisco Pizarro cuando la era de Hernán Cortés. Lo hicieron un alto pedestal, alto, alto, tan alto como el que ahora existe. Y lo coloca ahí, estuvo muchos años, y estuvo desde 1935 hasta el 2003. Precisamente en el año de 2003, el alcalde Castellano Rocio y que tuvo mucha figuración en la reorganización de la Universidad de Federico Villarreal, los dos acordaron, no en sesión de consejo municipal, sino de sacar esa estatua sobre la cual el pueblo limeño no sentía cariño, no sentía admiración, porque no era verdad, pues tenía un origen como que si dijéramos hijo ilegítimo, hijo bastardo, me refiero a la escuela, al valor de la escultura. Pero querían llevarlo por la iniciativa de señor Augusto Carlos, regidor de la municipalidad, Santiago Augusto Carlos, dijeron que lo llevaban al depósito de la universidad. No, y nadie sabía, ni yo sabía, ni nadie, dónde quedaba ese depósito. Lo llevaban a un depósito oculto, donde nadie lo iba a ver más, porque ellos consideraban que era pues un agravio de los limeños, no una vergüenza simple, sino una gran desvergüenza. Y el público no rechazó, solo aceptó. Desapareció de la gradería, de la fachada de la Catedral Limeña, la estatua de Pizarro cabalgando un hermoso caballo, todo de metal, de bronce, moldeado por esta escultora. Desapareció hasta que fue elegido alcalde el señor Castañeda Rocio, que usted lo habrá recordado, de repente quién lo ha conocido. Castañeda Rocio, de acuerdo con el alcalde Castañeda Rocio, con su regidor, justo Carlos, que era de Levanto, realmente oculto, y pensaron ellos que el era un lugar llamado el jardín de la muralla, que está a espaldas del Palacio de Gobierno. Estaba desbrozado de árboles y cerca pasaban los rieles del tren y lo colocaron ahí y fue abierto al público y el público ya ni se iba a verlo, ya, ni por qué se iba a verlo a la estatua repuesta. Pero en el año 2003, el gobierno, con el alcalde de Lima, acordaron más bien habilitar, abrir una nueva plaza para colocar el monumento. Y, Doctor Espinosa, muy bien, pero lo que interesante es que, ¿me escucha? Lo importante es que sí, esta estatua, lo que interesa en esta oportunidad es que esta estatua no es de Pizarro, es de Hernán Cortés. México no lo quiso recibir,
lo recibieron, lo recibió Lima Aquí, y lo ha introducido. O sea que es una especie de estafa, no es Pizarro, sino es Hernán Cortés. Ahora, respecto al encuentro, ¿cómo es que Pizarro llegó acá y con quién se encontró? ¿Qué cosa había en el momento en que Pizarro llegó a Lima? Usted ha estudiado ese periodo de la historia. ¿Qué encontró acá? en el momento fue un momento incidental, porque como es una función aclarada, y existen documentos al respecto, que la ciudad que fundaron los españoles en Jauja resultó inoportuna, porque por entonces Jauja tenía un clima muy helado, caían heladas en Jauja, mortificaba, enfermaba a la garganta, siempre con gripe, siempre con resfrío. No podían vivir, que las aves no podían poner huevos, que los cerdos, los perros no podían engendrar hijos, crías. Y pidieron a Pizarro de que cambiara la capital a un sitio ecológico más digno, más importante, que pudiera acoger a los españoles y sobre todo que favoreciera la crianza de animales domésticos. Y trabajo les costó encontrar el nuevo sitio reemplazante. Ese sitio lo ubicaron a orillas del río Pisco, en Ica. Y ahí Pizarro ordenó el traslado de los habitantes españoles de Jauja a la línea nueva. Desde entonces, Jauja se llamaba la Jauja, Lima Antigua, a la segunda fundación de Lima decían la vieja Lima, Lima la vieja. Ahí estuvo, ahí estuvo el monumento hasta la época del autor, cuando era el regidor, el arquitecto Agurto Calvo. Y esos señores del municipio, considerando que en la opinión pública no había consenso, había un desagrado por esa estatua, ordenaron pues esconderla y la llevaron. Nadie protestó, más bien se alegraron de que desapareció, hasta que ahora, de inmediato, sin avisar a nadie, así en la misma forma que desapareció la estatua de la Plaza de Armas, ha vuelto a aparecer, pero no en la plaza, sino en un pasaje de Santa Rosa. De todas maneras, es un fraude que contra los remedios de traer la estatua de Hernán Cortés desde México aquí y hacerlo pasar en esa forma engañosa por otra persona. Y yo, pues, mi opinión es que esa estatua debe volver al sitio donde estuvo anteriormente, en el parque de los recuerdos, allí, tras el Palacio de Gobierno, tras de lo que fue la estación del tren desde Lima a Huancayo, en el centro de Lima. Y con eso se pondría punto final este descontento que conforme se difunde de la gente y la gente escucha, pues efectivamente recibir estatuas de Hernán Cortés y hacerlo pasar por Pizarro aquí es indecoroso para el Perú, indecoroso. Aquí no está indecoroso si fue un valeroso o no valeroso, si fue inteligente o no fue inteligente. Aquí que hubo para traer esa estatua. Esto es lo que le puedo yo manifestar a su pregunta, pero de repente hay algo más. No lo escucho. La última pregunta es, cuando llegó Pizarro a Lima, ¿me escucha?
Sí, Cuando llegó Pizarro a cuando Lima, en 1500 y algo, ¿cuánta gente había aquí en el Valle de Lima? ¿Qué cosa había acá? ¿Cómo se organizó la gente alrededor de Taulichusco? el Valle de Lima, que bueno, que en Lima se hablaba quechua más perfecto de todo el territorio peruano. Rima, que significa hablar, ser hablador, que era el nombre del ídolo que daba respuestas a las preguntas de la gente preocupada en su futuro. Rima, que era diferente al ídolo de Pachacamac que estaba en el valle de Pachacamac. La diferencia era que el ídolo de aquí hablaba a gritos, por eso daba respuesta a gritos, por eso lo decían Rima. En cambio, en Pachacamac, en el valle de Pachacamac, daba respuestas muy despacio y solamente le escuchaba el sacerdote y el sacerdote salía a hacerse escuchar el devoto con el interesado. Ahora cuando llegó a Lima, Lima no era un desierto, Lima era uno de los valles más fértiles, más poblados, con más vegetación en toda la costa peruana, más que el Valle de Chincha. Eh, y en Lima estaban establecidos el curacazo de Ismaí, que dependía del curacazo de Pachacamac. El curacazo mayor era Pachacamac y el curacazo secundario era Lima. Había otros curacazos menores, como Surco, como, sí, 6 curacazos más. Era gente muy laboriosa, muy trabajadora. Los documentos hablan de que el Valle de Lima hay mucha agricultura, muchos canales de río y muchos caminos. Y los españoles escogieron a Lima para trasladarse de Jauja, de Jauja definitivamente a Lima. Allá en el río Ica se conservan las ruinas de la Lima. Ahí están cantos de que para fundar la ciudad de Lima, entusiastas libre, tuvieron que a la fuerza sacarlos y arrojarlos primero en las cercanías de Lima, acá aquí por cerca nomás al correo de Lima, al correo viejo, los cuadros no sé. Y finalmente los llevaron para residir permanentemente a la producción indígena de, de, de no dejar ir los españoles a los indígenas en la ciudad, o como los indígenas en la agricultura, en el transporte de cargas, en todo trabajo, sí les permitieron cercano de los barrios altos, y todavía queda ahí con ese nombre, los barrios altos, con su plano antiguo. Bueno, eso es lo que puedo decir en resumen sobre este asunto que sigue preocupando a los limeños cultos, a los historiadores. El historiador tiene por finalidad descubrir la verdad y no engañar al público. Esto es lo que yo tengo que decirle al respecto a usted y al pueblo de Lima que me está escuchando. Y mi opinión es que deben regresarlo
al parque de la muralla, que le llamaban hasta hace poco. Muchas gracias, doctor Espinosa, muchas gracias. Nosotros entonces concluyendo, Ya, tema es que Lima estaba bien poblada, con buena agricultura, una excelente situación para los indígenas, y vino Pizarro y ocupó Lima, pues de una manera, como ya lo sabemos, no fue entonces una fundación, más bien fue una ocupación de un lugar ya habitado, y ahora tenemos un monumento habitado, sí. que no es de Y con Pizarro, mucha sino gente. un monumento de Hernán Cortés. Así las cosas, hay que aconsejar al señor López Aliaga que no cometa errores históricos ni diga palabras, definiciones que no corresponden. Muchas gracias, estimado doctor Valdemar Espinosa. Seguiremos en contacto para que nos cuente más secretos sobre esa Lima antigua. Gracias, hasta pronto. Muy, muy bien, cuando usted quiera. Muy bien, Chao, chao. Bueno, me amigos. despido. Hasta luego. Chao, chao. Gracias. Ya. Bueno amigos, entonces ha sido el doctor Valdemar Espinosa que nos está explicando cómo ha sido en la historia de Lima, y por supuesto vamos a seguir comunicándonos con él en una próxima oportunidad. Chao, chao. Ahora bien, nosotros seguimos porque queremos decirles un poco cómo va Lima actual. Ayer presentamos un problema que vive Lima. Hay varios lugares que uno visita al azar y encuentra pues oscuridad, caos, falta de semáforos. En esta oportunidad voy a presentarles otro aspecto de esta Lima, la Lima que nos prometieron una o como le llaman, una La potencia ciencia es Lima. el Ahora futuro. vamos a ver, voy a compartir brevemente, como siempre, información. Ciencia Perú nos da información que se puede verificar. A ver, veamos. Acá estamos. Eh, ok, ahí va. Entonces, Sin ciencia no hay futuro. Lima es 8 de la mañana acá en la estación Benavides y realmente la gente está esperando un tiempo bastante largo. El transporte en Lima es cada vez más caótico y cada vez hay más dificultades para desplazarse. La gente está esperando aquí y está perdiendo el tiempo que es valioso para todas las personas y para la producción de un país. Vamos a ver si es que alguien quiere declarar. Finalmente hemos ingresado al ómnibus. Vamos a preguntarle a un señor aquí. Señor, ¿nos puede decir cuánto tiempo esperó? Media hora. Media hora, amigos. Es más o menos el tiempo que estamos esperando en esta movilidad que aparentemente, como se dice, que es la modernidad. Lima potencia, cada vez más caótica y más pérdida de tiempo. Eso es la Lima que nos han prometido y espero que no sea también algo que pase con el país. Es Ciencia Perú, comunica hechos, no palabras. La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro. ven ustedes amigos, esa es la verdad de la milanesa. Nosotros presentamos hechos que se pueden verificar todo el tiempo y, por supuesto, nosotros también decimos que la población tiene derecho a la verdad. Nos traen, en primer lugar, una estatua, que es una estatua de Hernán Cortés, la ponen en Lima, haciéndola pasar por una estatua de Pizarro. México no recibió, decimos, por dignidad, no se puede poner el monumento de un invasor en una ciudad invadida,
pero nosotros lo recibimos gustosamente y ahora está cerquita de la Municipalidad de Lima. Y además una Lima que ayer mostramos pues que tiene graves problemas, no hay luz en algunos lugares que llegamos de pura casualidad. Y hoy en la mañana, cuando quisimos transportarnos a la uni, encontramos pues una espera ahí de más de media hora en mi caso, y la gente estaba, como ustedes podrán notar en sus rostros, bastante molesta, y la manera como responde el caballero cuando dice, espera media hora, realmente es una idea de lo que están sufriendo los limeños. Bueno, vamos a ver qué dicen nuestros amigos que están aquí en la respuesta. Dice Reinaldo Ochoa, buenas tardes, estimado Modesto. Bueno, buenas tardes. Juan Guti, buenas noches, profesor. Un saludo. Limeño desde el puerto de Matarani, caramba, qué bien. Rosa Rojas, buenas noches, profesor Modesto. Entrepreneurship, cuando llegó a no sé qué cosa acá. Gold River, Quimon Mainen, usted debería de hablar con López Chao sobre la modalidad de ingreso de traslado externo, porque esta modalidad es de dudosa reputación, porque en los exámenes vienen las mismas preguntas. Ah, caramba, eso no sabía, voy a decirle eso al señor López Chao. Juan Guti, los blanquitos y criollos siempre quisieron ser europeos candidos. Bueno, estimado Juan Guti, en el Perú no hay casi nadie que no tenga sangre andina. Ya lo hemos dicho, excepto aquellos cuyos padres ambos vienen recién llegaditos, todos tenemos genes andinos. Y eso no es racismo, es una realidad. Y no puede haber diferencia entre blanquitos y criollos. Cada uno tiene derecho, ya somos peruanos, pero eso sí, blanquitos realmente, no sé, habrá pues en total unos 10.000 en todo el Perú, de 30 millones. Y son bienvenidos siempre y cuando todos, quien quiera que sea, se porte bien. Renzo Rojas Pérez dice, viva la hispanidad y bienvenido fundador de Lima a Sudamero. Bueno, ¿alguien está de acuerdo con la hispanidad? Acá nosotros no estamos ni por ni en contra, solamente no es el tema acá de la hispanidad, lo que estamos hablando aquí es simplemente que hay una pequeña estafa poniendo a Hernán Cortés en lugar de Pizarro y llamando Fundación de Lima, cuando no es una fundación, se funda algo en el desierto. Acá había una población, ciudadelas, huacas, etc. De moque. Estamos con el mal uso de las palabras. No, nosotros no podemos estar contra la hispanidad o por la hispanidad. Nosotros somos em, personas que tenemos de todo genéticamente y culturalmente. Efectivamente, en Lima hay más cultura hispana que indígena y las consecuencias lo estamos viendo todos los días. Gold River nos dice la modalidad del traslado externo a la uni, les viene las mismas preguntas en todos los exámenes, ya lo dijo una vez. Bueno, Domi urgente, batida a las motos lineales, cárceles, Bukele, batida, ejército, policía. Ah, bueno, aquí hay eh, un deseo de que haya mucha más fuerza contra la delincuencia, pero, estimados amigos, hay que eliminar la delincuencia, pero ¿cómo lo hacemos? Pues de la misma forma como se eliminó a senderismo con inteligencia. Con inteligencia, ¿qué significa? Que la policía, que tiene muy buenos miembros de inteligencia, deben identificar a las bandas armadas que están en todo el Perú, identificarlos y chaparlos antes que cometan sus fechorías. De lo contrario, simplemente no van a poder hacer nada, porque ahora se le captura a un delincuente después de haber cometido su fechoría, y por ley del Congreso, como ustedes saben, no se le puede meter a la cárcel, tiene que haber un juicio
porque para meterle a la casa tiene que el policía ver que está en ese momento cometiendo una fechoría. Ese es gracias pues a las leyes actuales que supongo lo van a cambiar pronto. Renzo José Pérez dice, invita a Capitán Perú, que en el canal del Montonero dice bien claro que la estatua de Pizarro es original, no es de Cortés. Hace un debate. El doctor Valdemar Espinosa no es un científico, historiador que ha investigado hace muchísimos años. De modo que el Capitán Perú, ¿quién será? Nosotros somos un canal de ciencia, vamos a los científicos, no a los capitanes. Bueno, o sea, hay documentos, según el doctor Valdemar Espinosa, que hacen toda la identificación del camino de esa estatua. Pero ya lo dijimos, dicho se pasó, no se debe llamar fundación, se debe llamar ocupación, que es diferente. En la modalidad de traslado externo está amañado porque, bueno, de nuevamente Golden Beaner tiene problemas con los exámenes de admisión en el traslado externo de la UNI. No sé qué está pasando, voy a preguntar a las autoridades cuál es el problema. En el canal de Montonero, el Capitán Perú, vale, dale con el Capitán Perú, no conozco quién es el Capitán Perú. Tienen que ir a científicos que han estudiado el tema con toda la veracidad del caso. El doctor Espinosa tiene 85 años, pero viene investigando el tema, pues, como científico hace muchísimo tiempo. De modo que, por favor, pongamos las cosas en orden. No se puede acá escuchar fake news, sino con documentación científica, con historia, con documentos históricos. Úrsula Muro dice, saludos, doctor Valdemar Espinosa, gratos recuerdos en la Villarreal cuando nos enseñaba, cuando nos dictaba clases. De eso estamos hablando, gente que ha investigado y ha dictado clases, ¿no? De gente que tiene pues el método de las fake news. Muy bien. A ver, vamos a ver. Bueno, acá nos señala que no se escucha bien al doctor. Efectivamente, el doctor tenía problemas con su audio. Eh, es interesante lo que dice el profesor Espinosa sobre la historia de Lima. Claro, él es historiador y nos dice lo que la ciencia, la historia es una ciencia, ha investigado. Eh, ¿Qué potencia mundial va a ser Lima si toda la ciudad tiene grandes circuitos viales y es imposible cruzar Lima sin ver suciedad, caos, delincuencia y ambulantes en todos lados? Bueno, nosotros hemos mostrado dos aspectos. Falta de luz en la avenida Alfonso Ugarte y un caos en el transporte. La gente está muy indignada porque pierde media hora, sobre todo en la mañana, y eso significa una baja en la productividad y que tiene impacto directo en el PBI, el Producto Bruto Interno del Perú. Buenas noches, profesor. ¿Qué opina de la falta de apoyo y desinterés por parte del gobierno sobre la investigación científica en el Perú? Bueno, efectivamente somos prácticamente en el último lugar en América Latina en inversión en ciencia y tecnología, y eso se debe básicamente a que se requiere plata y el gobierno, el poder ejecutivo, divide el presupuesto. Como ustedes saben, todo sale de la misma correa. La, entonces divide el presupuesto preferentemente a la gente que lo va a apoyar. El Congreso se lleva una gran parte, o sea, la burocracia se lleva, la burocracia que tiene que ver con otra cosa menos con la educación y la ciencia, se lleva una gran tajada y para la ciencia no queda nada. Esa es la razón. ¿Qué opinión puedo dar? Si seguimos así, seguiremos pobres, seguiremos con los problemas seguimos, hemos dicho ya varias veces, en el Perú si seguimos con la misma política, lo único que crecerá será la delincuencia, la violencia, la pobreza y desafortunadamente lo que estamos viendo. Germán Roca dice, el peruano de hoy es
indio o mestizo en su gran mayoría. Nosotros, en la gran mayoría, somos mestizos, pero genéticamente hablando. Pero un mestizaje, como lo dice el genetista Ricardo, eh, Ricardo Fujita, 70% de indígena y un 30% de no indígena. Bueno, pero eso es genético, científico. Pero casi nadie está exento de genes indígenas. Obviamente, pues porque la gran mayoría estuvo acá, los indígenas estaban acá y comenzaron a venir algunos extranjeros. Habrán venido, no ha venido pues toda España, cuando invadieron el Perú vinieron unos cuantos españoles, o sea que estadísticamente la mezcla es como echarle, como siempre digo, unas cuantas gotas de agua en el vino. Si le ponen unas cuantas gotas de agua en una botella de vino, la botella será siempre de vino, de modo que nosotros somos vino, mejor dicho, chicha. ¿Cómo sabes que Capitán Perú, fake news, si dice no conocerlo? Los científicos conocemos a los científicos y, y en la literatura no hay nadie que se llama Capitán Perú, va, parece un sobrenombre. De modo que nosotros, cuando queremos saber algo, vamos a las fuentes científicas. La ciencia busca la verdad. Buenas tardes, buenas noches, Modesto, dice Puri Salca. ¿Qué opina de esta frase? El Perú es madrastra de los propios y madre de los extraños. Inca Garcilaso La Vega. Bueno, cuando se refiere al Perú, seguramente será del gobierno. El gobierno, como ustedes saben, está compuesto de la independencia. Cuando se hizo la independencia, el gobierno era de los criollos. Y de los criollos saben muy bien cuál era su sentimiento hacia los indígenas, de modo que los gobiernos nos tratan como entenados, en cierta manera. Pero no hay que generalizar. Cuando uno va estuve en Puno, ahí la gente es amable, todos somos hermanos, pero con los gobiernos siempre nos tratan mal. En este momento, por ejemplo, hay una violencia por todo lado y parece que no se les preocupa. La presidenta se ha ido a Suiza, mientras que acá nos están matando, ella se ha ido a Suiza. La madre de los peruanos nos ha abandonado en este momento crítico. Buen día, pregunta, ¿por qué la académica nunca unió fuerzas para exigir la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología? La gente del siglo XX se quedó dormido en sus laureles. Efectivamente, tenemos en el Congreso fue el que archivó el proyecto de ley de la creación del ministerio y la gente no protesta, no dice nada, pero ojo, estimado Frozen, los peruanos da la impresión que ya han perdido toda esperanza de cambio. Ellos aparentemente dicen, yo puedo reclamar, protestar, puede que me tiren balas, pero no van a cambiar nada de nada, porque hacen lo que se les pega la gana. Nos han consultado en el referéndum que no haya, hemos dicho en el referéndum que no debe haber doble cámara, hacen su doble cámara, pero encima con senadores. Bueno, que no hay reelección de congresistas, ellos lo hacen, de modo que la gente dice, ya, ¿para qué tanto protestar si igual ellos van a hacer lo que se les pega gana? ¿Cuál es la reacción que debe tener la población? Supongo que debería ser permanentemente protestar y protestar, pero aparentemente los jóvenes, sobre todo, lo que dice ya aquí, no hay nada que hacer y se están yendo. Se han ido 700.000 jóvenes del Perú, en los 2 años anteriores 600.000 cada vez, de modo que la gente ya perdió esperanzas y abandona el país. Jeffrey y Sánchez, Jeffrey Sánchez, Jeffrey Sánchez dice, profesor, ¿qué opina de la computación cuántica para el futuro? Ah, qué pregunta. La computación cuántica va a ser pues una tecnología ya de otro mundo, en cierta forma,
que va a permitir resolver problemas que ahora es imposible por la falta de velocidad y capacidad de las computadoras. Lo que ahora tomaría en resolver en una computadora, un supercomputadora, un año de cálculo, la computación cuántica lo haría pues tal vez en algunos segundos. Es una cosa impresionante y eso va a permitir una serie de aplicaciones eh, como por ejemplo sintetizar medicamentos apropiados para las personas. Es decir, te analizan los genes, te hacen un secuenciamiento y luego la inteligencia, la computación cuántica con los programas adecuados te va a decir, este es el medicamento que te conviene a ti, no a todos. Porque hoy en día los medicamentos son un poquito intentos de curar como si que todas las personas fueran las mismas, un promedio, y la gente no responde de igual manera. La computación cuántica nos permitirá, entre otras cosas, tener medicamentos para las personas en, así específicas. Para Juan Pérez, este es tu medicamento. Bueno, amigos, ha sido todo por hoy. Estamos ya con el tiempo. Aunque veamos qué nos dice Germán Roca. ¿Qué opina de los vouchers desde el Estado para la educación? ¿Esto mejoraría la calidad educativa al poner a competir las instituciones educativas en todos los niveles? Bueno, nosotros lo que hemos propuesto ya desde hace mucho tiempo es lo siguiente. Vamos a ver. Por ejemplo, para la universidad, para la universidad. Y no le estamos inventando nosotros. Lo aplican en Chile, en Argentina, en Alemania, en Francia, en China. Todo lo aplican, menos nosotros. ¿De qué se trata? El Estado toma un examen general para todos los alumnos que ingresan de la secundaria. Un examen de admisión a la universidad, de admisión. Un gran examen, así ahora que está la computación y todo lo demás, es facilísimo. Todos pasan el mismo examen. Y no sé cuántos millones de estudiantes hay, va a haber cada uno con su nota, ¿no? Con su nota. Muy bien. Y una vez que tienen su nota, pues el estudiante va a postular a cualquier universidad, sea privada o estatal. Le van a decir, yo quiero postular a la universidad de, qué sé yo, San Marcos. San Marcos le dice, ¿cuánto has sacado? Dame tu nota del examen de admisión. Bueno, si ponemos de 0 a 20, dice, he sacado 11. San Marcos, como tendrá seguramente muchos postulantes, dice, no, no, solamente recibimos a los que han obtenido entre 18 y 20, por decir. Y así, y si quiere postular a una universidad privada, la universidad privada le pondrá también sus condiciones. Yo, católica, va a decir, no solamente recibo a los que tienen notas mayores de 18. Y así se van tamizando y las universidades menos famosas de repente tendrán pues que aceptar a personas que están que entre 11 y 12 o cosas por el estilo. Esa es la manera como nosotros opinamos que eh, vamos a obtener los mejores profesionales. Lo que está ocurriendo ahora es una catástrofe total. La situación del Estado, de la ineficiencia que estamos viendo en todos los dominios del gobierno, es un producto de una pésima educación. ¿Cuál es esa pésima educación? Tengo plata, he tenido el colegio a las justas, 11 he pasado a la justicia, no me gusta el estudio, entonces voy a una universidad donde me va a pasar, me va a poner 18, 19 y me va a dar mi título. Y con ese título voy a participar en el gobierno. Entonces, bueno, esa es una cosa catastrófica para el país. Requerimos nosotros tener universitarios que hayan sido calificados
como eficientes, como gente capaz de aprender algo. No lo que está ocurriendo ahora, una universidad que quiere plata, deja pasar a todos porque quiere la plata y no vamos a tener así buenos profesionales. En eso creemos. Ahora, obviamente, lo que yo estoy es que los mejores estudiantes, porque no hay plata para todos, qué sé yo, los 10.000 primeros estudiantes se le da una beca, 2.000 soles o 3.000 o lo que sea, y luego se le dice, tú puedes con esa plata que te dan inscribirte si tú quieres en una universidad del Estado o en una universidad privada. En, en Francia, los mejores estudiantes estudian en el mejor lugar, que es un lugar del Estado, el Politécnico, becados, con plata, con comida, etcétera, etcétera. Eso es lo que nosotros creemos que tenemos que hacer en el Perú. De lo contrario, vamos a estar cada vez peor en los servicios, en las empresas, etcétera. Am, bueno, ahora sí, nos vamos. Bueno, Germán Roca dice todos los niveles. Ahí sí que es un poco complicado porque tendríamos que tomar un examen a todos los niños del Perú de 7 años para saber si van a la escuela. No, ahí sí, nosotros creemos que el Estado tiene que asegurar una educación para todos y dar dinero para la educación, para tener una buena calidad en la educación, y es la única forma que nuestro país salga de este terrible caos donde gobiernan, gestionan, dirigen el país gente incapaz, y no lo digo porque se me ocurre, sino por los resultados. Muy bien. Jeffrey Sánchez dice, ojalá mejore el sector educativo y salud porque de ello depende el futuro del país. De eso estamos hablando, amigos. ¿Estamos de acuerdo? Sin ciencia no hay futuro y les deseo a ustedes, pues, no le voy a desear, no voy a decir que todo sea feliz porque estamos en una situación muy compleja, las noticias son gravísimas. Han puesto una bomba en la Fiscalía de Lima, han matado a un periodista, así a boca de jarro. Hay muertes cada vez más y ya lo hemos dicho, lo repetimos, lo hemos previsto hace ya buen tiempo, que de seguir como estamos, con la misma educación, con el abandono de la ciencia, lo único que va a crecer es la delincuencia, la violencia. Y el Estado aparentemente no le importa eso porque eh, no afecta a aquellos que tienen poder, a aquellos que tienen dinero, a aquellos que tienen cómo defenderse. Y también lo hemos señalado que en la delincuencia, en la que se roba a la gente que tiene un poquito de plata, eh, permite que los delincuentes puedan sobrevivir y no reclamen al Estado lo que en otros países significa una remuneración mínima. Empleo, eso es lo que necesita el Perú, empleo. Y el empleo se logra con educación. Si uno aprende cosas interesantes, puede brindar servicios al Perú y al extranjero desde su casa. Esto es lo que ha ocurrido en otros países, como por ejemplo India. India trabaja la gente desde su casa con Internet, dando servicios, con ciencia, con tecnología a todo el mundo. Bueno, a ver, como su presidente, usted de Castillo es incapaz. Bueno, no sé qué dice, como su presidente, usted ministro de Castillo, un incapaz. El- Debemos saber ya que Castillo tuvo un gobierno breve, gobierno entre comillas, porque el Congreso lo hacía cambiar de ministro cada mes prácticamente, ya todo eso es conocido, contrario a lo que sucede ahora que le permiten todo. La diferencia entre Castillo y la presidenta actual es que el presidente Castillo no quería someterse al Congreso a hacer todo lo que hacen ahora los congresistas, leyes pro crimen, todas las leyes que el Ejecutivo solamente firma, ¿no es cierto? Ahora han firmado, como ustedes saben,
la ley Procrimen, le llaman Procrimen organizado, pero si somos más precisos, es la eliminación de la prisión preventiva. Por ejemplo, ese señor que ha puesto una bomba en la fiscalía y no lo pueden meter a la cana, aun cuando lo identifican ahora, porque la ley que ha hecho el Congreso lo impide. El que ha matado a un periodista tampoco lo puede meter a la cárcel si lo encuentran, porque según el Congreso tiene que el policía estar en el momento que le está matando. Eso es el Congreso y el Ejecutivo colabora firmando todo y por lo tanto lo van a mantener hasta el 2026. De modo que no hay que confundir las cosas. Castillo no lo sacaron por incapaz, lo sacaron porque no aceptaba los designios del Congreso. Y Dina Boluarte se quedará hasta el 26 porque ella acepta todo. Bueno. Seguramente, como buen profesional, habrá hecho mea culpa y habrá asumido su voto, su participación. Bueno, mi participación entre lo que se vivía durante Pedro Castillo y lo que se está viviendo ahora, creo que si tenemos que escoger, ya los dejo a ustedes, que me parece la respuesta evidente. Estamos ahora, todo el mundo lo señala, en el peor momento de la historia del Perú. ¿Y quién gobierna? Gobierna el partido de la persona que perdió las elecciones. Perdió las elecciones, pero es ella que gobierna y tiene una mesa de partes en Palacio Gobierno que aplica todo lo que deciden en este partido que perdió las elecciones. Bueno. Rosa Rojas, no haga caso, profesora, comentario negativo. No, yo simplemente estoy aclarando porque debe ser un joven que está un poco perdido. Cielo, ¿en qué diferencia el gobierno de Castillo con Dina? Bueno, lo único que le digo yo, la diferencia está en que Castillo no quería obedecer las órdenes del Congreso y ahora simplemente no solamente obedece, sino que a veces se va todavía más papista que el Papa. Lo hace todavía mejor, entre comillas. Por ejemplo, el Congreso se arrepintió de la ley de esto de la prisión preventiva, lo mandó para corregir al Ejecutivo y el Ejecutivo lo que hace es todavía ser más bravo, dice, no, pero los corruptos no, solamente algunos y encima hasta ahora no se hacen las cosas. Bueno, eso es la diferencia, está clarísimo. José Gabriel Alma, primero tenemos que cambiar a todos los corruptos, debe ser el primer objetivo. Bueno, eso es cierto. La educación necesita un profundo sentido humano, la tecnología neoliberal y el consenso de Washington destruido el mundo. Bueno, el consenso de Washington es eso, todo que sea prácticamente privado y la consecuencia de la educación es privada y tenemos lo que tenemos ahora como consecuencia. Valentín Torres, yo creo que en Latinoamérica tiene que crear escuela de políticas. Efectivamente, en los países desarrollados serios tienen realmente escuelas para políticos. No puedes ser alcalde o ministro si no has pasado por esa escuela. Bueno amigos, ahora sí ya son 8 de la noche. Nos vemos mañana. Ojalá que estemos, si no estamos acá, será porque estamos averiguando qué pasa en Lima. Eh, tengan cuidado, mucho cuidado, que estamos en el peor momento de la historia del Perú. Hay que cuidarse al salir de casa, al salir del trabajo. Bueno amigos, hasta un próximo encuentro con la ciencia. Chao, chao. La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro.